Yo era pasante de iglesia hace unos 30 años. Eso me hace sentir realmente viejo. Tengo 50 años y fui pasante de iglesia cuando recién comencé en el ministerio a los 18 y mi pasantía yo vivía en la iglesia. Y no exagero en esto, ustedes saben que he estado en prisión antes, pero mi pasantía en la iglesia en realidad se trataba de estar en prisión. Vivía, no estoy mintiendo, en un closet de 3x2 que compartía con otro tipo. Ahora, hicimos lo mejor que pudimos, teníamos una cama elevada que pusimos cerca del techo, así que literalmente dormía a unos 30 centímetros del techo falso y escuchaba todas las alimañas y cosas corriendo por nuestra iglesia muy vieja. Ahora, teníamos un par de responsabilidades viviendo en la iglesia. Hacíamos ministerio, como ministerio de jóvenes, ministerio de niños, cosas así. Pero en la noche nuestra asignación era caminar por nuestra gigantesca iglesia y buscar a personas sin hogar para sacarlas de la iglesia. Yo tenía 18 años, pesaba como 63 kilos, así que me veía muy intimidante cuando caminaba por esos pasillos. Y había un pasillo en particular porque teníamos que pasar que era sin ventanas, varias puertas, y el interruptor de la luz estaba en medio del pasillo. Y entonces teníamos que ocupar el tiempo de alguna manera, y éramos yo y mi compañero de cuarto Brian y otro amigo mío Rusty Posey, que también vivía en otro closet, y el jefe de los pasantes que vivía en otro closet. Iglesia grande, muchos closets, muchos pasantes. Y teníamos que entretenernos, y Brian, varios meses antes, consiguió unas cintas de un tipo que estaba metido en backmasking. ¿Saben qué es eso, backmasking? Bueno, muy pocos de ustedes, así que estoy a punto de sacudirles del mundo. En los años 60, 70 y 80, estos evangelistas comenzaban a escuchar música rock y la reproducían al revés, lentamente, para ver si podían encontrar mensajes del diablo. No me estoy inventando esto era algo real. Nosotros los pentecostales nos ponemos bastante raros de vez en cuando. Entonces, mi amigo Brian consiguió esas cintas y algunas eran bastante inofensivas y otras realmente tenían mensajes demoníacos en ellas. Como, por ejemplo, la canción Another One Bites the Dust de Queen. ¿Cuántos conocen esa? Algunos, mientras que menciono eso, ton, 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 ton. Esa, ¿verdad? Yo la escuchaba en mi época secular, ahora no sé nada de eso. Pero supuestamente si la reproduces al revés, al final la canción dice: se supone que debes fumar marihuana. Ahora, he escuchado muchas veces esa canción y nunca he pensado, ¿sabes qué? Necesito armarme un porro hoy. No, nunca he hecho eso. Nunca lo he hecho. Pero había una canción en particular del artista Meat Loaf, y aviso de spoiler, Meat Loaf no es un artista cristiano, sé que estaban pensando eso, pero hay una canción de Meat Loaf que cuando la reproducías al revés, no estoy bromeando, podías escuchar en alta definición, en total claridad, una declaración de adorar a Satanás. Era espeluznante. Y entonces, una noche, me asignaron al pasillo del segundo piso, y caminaba por ese pasillo sin una linterna porque éramos tontos y pobres. No podía pagar una linterna y era muy tonto para conseguir una. Así que justo estoy acercándome a una habitación en particular. Brian, sentado al otro extremo del pasillo, no tenía idea de que estaba ahí. Estaba con el radio cassette y pone esa pequeña canción al revés que empieza a decir adoren al diablo y presiona play y me dio un escalofrío horrible. Mire, voy a serles honesto. No hay nada más aterrador que una iglesia de noche. No sé si es porque todos tus demonios salen y empiezan a deambular por los pasillos, pero no hay nada más aterrador por la noche que una iglesia. Y empecé a correr por el pasillo. Ahora, yo crecí en esa iglesia y jugaba en esconditas en los pasillos y en contra las puertas, pero nunca como un joven de 20 años. Así que voy galopeando por el pasillo y justo cerca del final hay un pasillo súper estrecho que tiene un bebedero que sobresale, la golpeo con la cadera, hago una pirueta completa, me estrello contra la puerta, tiro la puerta y avanzo arrastrándome estilo militar hasta el final del pasillo. Crecí viendo películas de miedo. De hecho, teníamos una casa embrujada en mi patio trasero en Halloween que mi papá armaba. Veía películas de terror y todo ese tipo de cosas, pero Jason no se mete con lo mal ni con lo demoníaco.
Nunca he jugado con la tabla de Ouija y nunca he visto ni veré la película El Exorcista. Crecí teniendo miedo de los demonios, de los diablos y del mal. Y el mal realmente es una de esas cosas con la que no quiero ser perseguido ni quiero entrar en contacto. O sea, si voy al campo misionero y la gente dice, hoy hay un demonio aquí, saquemos al demonio, yo diré, no, tengo que ir al baño. No me va bien con eso. Y en nuestra historia del Evangelio de Marcos, hemos estado estudiando sobre el Evangelio de Marcos, hemos estado viendo, caminando con Jesús, mientras Marcos simplemente va revelando algunas cosas acerca de Jesús. Y estamos llegando a mi capítulo favorito absoluto en el Evangelio de Marcos, quizá mi capítulo favorito en toda la Biblia, es Marcos capítulo 5. Ahora, nosotros, la gente moderna occidental, típicamente no pensamos en términos de mal, o del diablo, o del demoníaco. Y cada vez que vemos que la Biblia habla de lo demoníaco, tendemos a pensar, bueno, ellos eran simplemente gente antigua y pensaban que todo con lo que encontraban era demoníaco. Pero Mateo nos dice esto aquí, nos da una visión matizada, dice que la fama de Jesús se extendía por todo Siria y le trajeron a todos los enfermos, los afligidos por diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los que tenían convulsiones y los paralíticos y los sanó. De hecho, varias traducciones incluyen la palabra lunático, así que traen a gente loca y a gente endemoniada. Entonces la Biblia nos da esta visión bastante matizada de lo que Jesús sanó, lo que expulsó, lo que enfrentó. Ahora, tienes que entender que no todo lo que Jesús enfrentó en la Biblia era demoníaco. Y tenemos que entender que hay cosas demoníacas, hay esta tensión por la que caminamos. Así que para los pentecostales que tienden a ver un diablo detrás de cada arbusto, no todo a lo que te enfrentes es un ataque espiritual. Podemos ser sinceros, o sea, parte de eso son simplemente tus propias decisiones tontas, ¿verdad? ¡Ay, de mí, mi vida se va a arruinar! Sí, deja de engañar a tu esposa y tal vez la vida sería un poco mejor. Uy, eso tocó una fibra. Algunos están como, ¡sí, Steve! No, estoy bromeando. No, estaba señalando por ahí. Solo un nombre que se me ocurrió, llámenlo profético, no sé. Pero escuchen. Vamos a tener mucho de qué hablar en el podcast esta semana, ¿verdad? Pero también entiendan que si eres alguien que no cree en los diablos o en el mal o en lo demoníaco, hay un mundo espiritual real allá afuera contra el que vamos a luchar. Y la Biblia nos dice que hay ambos. Hay problemas que han sido causados por la caída del hombre. El pecado y la enfermedad entran en el mundo y causan todo tipo de caos. Y también hay cosas oscuras, malas y demoníacas contra las que luchamos. Lo cual realmente plantea la pregunta: si hay mal en el mundo, ¿está Dios realmente en control? Y si es así, entonces ¿por qué existe el mal? Ahora, tratemos de esto antes de llegar a la historia. El problema del mal fue introducido inicialmente en el ámbito de la filosofía alrededor del año 300 a.C. por un hombre llamado Epicuro, y él estaba formulando premisas y conclusiones, y así es como él veía el mal. Decía, si existe un Dios omnipotente, omnisciente, omnibenevolente, entonces el mal no existe. Pero hay mal en el mundo. Y su premisa era, por lo tanto, un Dios omnipotente, omnisciente, omnibenevolente no existe. Luchó con esta idea de que el mal y Dios no pueden existir al mismo tiempo. Y es algo que nosotros también luchamos a veces. Nosotros, cuando vemos el mal, planteamos realmente dos preguntas fundamentales. ¿Dios realmente controla el mundo? Y si es así, ¿dónde estaba Él durante la última tragedia? Tal vez sea una tragedia nacional, tal vez una tragedia personal. Y después de que el shock y el horror disminuyen, después de que los equipos de noticias se van a casa, siempre nos quedamos con la misma pregunta: ¿dónde estaba Dios? ¿Sabía Él que iba a suceder esto?
Tiene conocimiento previo, previsión, la capacidad de ver lo que para nosotros es el futuro desconocido. Ahora, como cristianos inevitablemente decimos, sí, Dios conoce el fin desde el principio y de hecho lo declara. En Isaías dice esto: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero a veces, durante tiempos difíciles de dolor, sufrimiento y maldad, compramos la idea de que Dios es un relojero cósmico que da cuerda al universo y se aleja. Pero ese no es el testimonio de la Biblia. Solo considera algunas de estas cosas. Las voy a mencionar rápidamente, así que prepárate para anotarlas. Todas las cosas que Dios incluye en esto son la caída de los gorriones en Mateo 10, el lanzamiento de los dados en Proverbios 16, la matanza de su pueblo en el Salmo 44, las decisiones de los reyes en Proverbios 21, la pérdida de la vista en Éxodo 4, la enfermedad de los niños en 2 de Samuel 12, la pérdida de la ganancia de dinero en 1 de Samuel 2, el sufrimiento de los santos en 1 de Pedro 4, la realización de los planes de viaje en Santiago 4, la persecución de los cristianos en Hebreos 12, el arrepentimiento de las almas en 2 de Timoteo, el don de la fe en Filipenses 1, la búsqueda de la santidad en Filipenses 3, el crecimiento de los creyentes en Hebreos 6, el dar la vida y quitar la muerte en 1 Samuel 2:6 y la crucifixión de su hijo. De hecho, Amós dice estas palabras. Miren, dice esto: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Ahora escuchen, todas las cosas, buenas, malas, feas, horribles, pueden no ser causado por Dios, pero son gobernadas por el Creador y el sustentador del universo. Dios no está dormido. Dios no está ausente. Él está completamente en control. Pero eso lleva a la siguiente pregunta. Si Él está en control, ¿por qué existe el mal? Bueno, veamos al propósito del mal. En su libro Mero Cristianismo, el ex ateo C.S. Lewis presenta un argumento contra Dios y dice esto. Así fue como comenzó a llegar a la fe. Dijo: mi argumento contra Dios era que el universo parecía ser tan cruel e injusto. Pero ¿cómo obtuve esta idea de lo justo y lo injusto? Un hombre no llama torcida a una línea si no tiene alguna idea de una línea recta. En otras palabras, la mera existencia del mal es en realidad prueba de un Dios que verdaderamente existe. Si hay bien y mal, entonces alguien tuvo que establecer el bien. Para nosotros los creyentes, como diría Pablo, mientras caminamos en este mundo que es oscuro, malo, difícil y lleno de dolor y sufrimiento, para nosotros los creyentes no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses. Solo Dios puede sacar bien del mal y resolver los problemas del mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito del mal? Bueno, es doble. Por un lado, Dios pudo haber creado un mundo sin maldad. Sin embargo, habría sido uno de robots y marionetas. Criaturas que no podrían amarlo a Él ni a nadie más. El amor solo es posible para agentes morales libres. Así que para que el mundo sea moralmente bueno, debe ser moralmente libre. Y las criaturas libres son capaces de tomar decisiones libres que traen enfermedad, desastre y muerte. Y este es el mundo en el que vivimos. El mal que vemos presente hoy en el mundo no es culpa de Dios, es nuestra. Porque hemos elegido mal. Ahora, ¿quién es el autor del mal? Bueno, no puede ser Dios, porque el testimonio bíblico nos dice algo completamente diferente. Mira un par de escrituras aquí. Aquí viene de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No, Santiago dice que no podemos hacer eso. Luego Juan dice esto: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Él no creó el mal. No tenía que hacerlo porque nos creó a nosotros. Mira lo que dice Juan en su Evangelio, Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Me encantó cómo lo expresa The Message. Dice, esta es la crisis en la que estamos. La luz de Dios entró en el mundo, pero hombres y mujeres en todas partes corrieron hacia la oscuridad. Eligieron la oscuridad porque realmente no estaban interesados en agradar a Dios. Que el mal existe por causa de nosotros. En el mundo occidental se nos hace creer que somos fundamentalmente buenas personas. Pero no lo somos. Estamos quebrantados y corrompidos. Pero la razón por la que queremos creer que somos buenos, en realidad nos lleva a nuestra historia en Marcos capítulo 5. Porque el hombre es incapaz de resolver el mal. Quiero que lo veas en Marcos capítulo 5. Esto es lo que dice, versículo 1. Vamos a comenzar y avanzar a través del pasaje. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Así que solo te digo esto. Si yo me bajo de esa barca y ese tipo se acerca, yo diría, traigan la cuenta por favor, me voy. No tengo que lidiar con esto. Este hombre estaba destrozado, con todo tipo de actividad demoníaca. Ahora, Jesús aquí entra en una región griega conocida como la Decápolis y se aventura a un área alrededor de ahí. Tan pronto como desciende, el mal se le acerca, un hombre salvaje lleno de lo demoníaco. Ahora, ¿alguna vez has pensado en esta historia antes? Este era el hijo de alguien. En algún momento fue un bebé. Alguien tuvo que enseñarle a caminar y a hablar. En algún punto de su vida fue inocente. Y tanta actividad demoníaca se apoderó de su vida que en un momento la gente trató de lidiar con él. Mi idea es que probablemente al principio dijeron, oye, ahí está Carl el loco. Vamos a poner a Carlo fuera de la ciudad. Desterrémoslo y quizá ya no será una molestia para nuestra sociedad. Y luego, cada vez que un visitante se acercaba al pueblo, Carlo el loco era la primera persona que veían. Es como tener una persona loca como Wihir, ¿verdad? Entras a la iglesia y alguien hace... Aquí tienes un boletín. Y tú dices, ay, me voy. Sabía que esos pentecostales estaban locos. Así que eventualmente comenzaron a encadenarlo y a ponerle grilletes, pero eso tampoco funcionó bien. ¿Por qué? Porque estaban tratando de resolver un problema espiritual por medios físicos. Y eso es a menudo lo que tratamos de hacer. Intentamos resolver un problema espiritual en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación, mediante medios físicos. Miren esto. Aquí hay diferentes maneras que en lo que lo intentamos. Intentamos soluciones políticas. Soluciones políticas. Pensamos que de alguna manera, si votamos de la manera correcta, todo el mal será erradicado. ¿Cómo nos ha ido con eso? En los últimos 250 años, parece que el mal sigue avanzando. No importa por quién votemos, no importa quién esté en la Corte Suprema, no importa lo que diga nuestro congresista. O sea, escucha, odio esos anuncios políticos. Siempre está filmado súper brillante y ese tipo está sonriendo con 16 niños a su alrededor y le está dando dulces y todo ese tipo de tonterías. Y sin embargo viven como el diablo. Pero aún así pensamos que el siguiente lo hará bien y resolverá todos nuestros problemas. Ese es un medio físico para resolver una solución espiritual. Estuve en Alabama hace unos 10 años cuando trabajaba para un pastor
Era pastor ejecutivo y había una batalla en curso sobre los 10 mandamientos. ¿Deberían estar en las escuelas, en los terrenos del juzgado? Ahora escúcheme, sí creo que deberían estar ahí, deberíamos tener esas leyes delante de la gente. Sin embargo, mientras tenía esta conversación con el pastor, le dije, ¿qué cosas así hacen muy poco por el bien en nuestra sociedad? Él se sorprendió. Pensé que me iba a despedir. Pero mi creencia era, y sigue siendo, nunca podremos eliminar al mal a través de una urna electoral. Escúchenme, la legislación es buena e incluso justa a veces, pero no podemos resolver problemas como el aborto, el hambre, la falta de vivienda u otros males del mundo a través de la política. La política cumple un papel, pero mientras el hombre y el pecado existan en el mundo, el mal siempre estará presente. No se puede resolver a través de la política. Y otras personas piensan que podemos resolverlo simplemente con moralidad básica. Mucha gente en el mundo hoy dice, si simplemente puedo ser bueno y casarme con alguien bueno y tener hijos buenos, ir a la iglesia en los momentos correctos, entonces todo el mal desaparecerá. Ahora escucha, estoy a punto de ganar muchos puntos aquí. No conozco a nadie mejor en este mundo que mi esposa. De verdad no. De verdad no. Si pudiera casarme con la persona correcta para eliminar el mal de mi vida, ya lo habría hecho. Mis hijos son geniales. Mi familia, de donde ella viene, y mi familia, de donde yo vengo, bastante geniales. Pero eso no resuelve el mal. No me rescata de la maldición del mal que a menudo me afecta. También intentamos soluciones terapéuticas. Con Rachel, siendo ella médico, y necesito decir esto, yo también soy doctor. Yo soy doctor, no soy médico. De verdad, cuando estás en el avión y dicen, tenemos una emergencia, ¿hay algún doctor? Yo siempre como que me levanto lentamente de mi asiento y Rachel me toma y me dice, no están hablando de ti. Estoy a favor de soluciones terapéuticas para algunos problemas, ¿verdad? Cuando me duele la espalda o el cuello, me pongo algo. No tengo problema con la terapia. Pero de alguna manera pensamos que con la medicina correcta, el consejo correcto, la solución terapéutica correcta, podemos resolver un problema espiritual. La política, la moralidad y la terapia sí cumplen un papel en ayudar a navegar e incluso a contener el mal por un tiempo, pero son soluciones humanas temporales y nunca permanentes. ¿Por qué? Porque no es lo que está allá afuera lo que causa el mal, es lo que está dentro de nosotros lo que causa el mal. Solzhenitsyn dijo una vez, la línea entre el bien y el mal pasa justo por el medio de cada corazón humano. Tenemos mal dentro de nosotros y es una enfermedad que no podemos curar. Queremos hacerlo, sabemos que está ahí fuera, pero somos incapaces. Y la parte aterradora de la historia es que el mal, si no se controla, crece. Mire este versículo, otra vez el versículo 3. Y tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. La clave ahí es ya. En un momento podían atarlo, ¿verdad? Tal vez era lo suficientemente pequeño, tal vez el mal no había tomado completamente su alma, pero pudieron mantenerlo a raya por un tiempo. Pero luego ya no pudieron. Se apoderó de él. Ahora lo interesante aquí es que Jesús se le acerca cuando el mal está en su pleno auge. Y mira lo que sucede en la historia. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Ahora, escuche, si te llamas Bob y yo te digo, ¿cómo te llamas? Y respondes, Legión. Ahí me voy. Pero eso es lo que pasa. Él dice, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Ahora escucha. Cuando dice somos muchos, realmente lo dice en serio. Una legión romana en tiempos de César Augusto era alrededor de unos
3.500 personas. Al final el Imperio Romano era alrededor de 8.000, así que es fácil suponer que legión aquí podría significar 4 o 5.000. Jesús dice, ¿cómo te llamas? Tengo 5.000 demonios dentro de mí. Ahora mira, he sido pastor por mucho tiempo. He tratado con 10 que están en ti. He tratado con 20 que están en ti. Pero 5.000 significa que el mal echó raíces completamente en este hombre. Y no era así de poderoso al principio, pero hay una progresión. Tal vez te estés preguntando si estás aquí sentado, yo no quiero demonios, ¿cómo lo evito? Esa es una muy buena pregunta como creyente, ¿verdad? ¿Cómo evito permitir que el mal tome control sobre mi vida? Mira esto en Efesios. Efesios dice esto: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras traducciones es como dar oportunidad. Ahora, me gusta esa frase, dar lugar. He hecho un poco de senderismo con Rachel, nada extenuante, solo una subida suave, pero ha habido momentos que tenemos que subir una pendiente empinada y buscas un buen punto de apoyo para mantener el equilibrio y poder seguir avanzando. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, no le des al diablo espacio para afirmarse y avanzar más en tu vida. Mira lo que dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Eso es lo que están diciendo. El mal explota en tu vida cuando permites que el pecado reine y domine en tu corazón. El pecado no es solo romper reglas, es romper la armonía. El mal no siempre comienza externamente, trabaja de adentro hacia afuera. Y la estrategia del enemigo a menudo es una forma de descreación, deshacer lo que Dios ha ordenado. Y el enemigo lo hace sigilosamente, no solo te ataca desde afuera, busca lugares en tu corazón donde puede encontrar acuerdo en el interior. El orgullo le da permiso, la amargura le da espacio, el egocentrismo le da impulso. El pecado y el mal no solo rompen reglas, rompen cosas. Y esta es la imagen del hombre endemoniado. Su vida está completamente desintegrada. Se está desmoronando por completo. Está desnudo, aullando en los sepulcros, ensangrentado, golpeado por sus propios actos. Entonces, ¿cuál es la solución para el mal? Bueno, la vemos en la historia. Es bastante obvio, ¿verdad? Que nuestra única solución para vencer el mal es a través de Jesús. Así que quiero que mires este pasaje, es bastante largo, pero vamos a recorrerlo. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Así que imagínense esto, los demonios están diciendo, sí, entendemos que tienes que mandarnos a algún lado, pero no nos mandes lejos, simplemente mándanos a los cerdos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 2,000. ¿Pueden imaginar esa escena? 2,000 cerdos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto como le habían acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo que amo de esta historia es que el mal nunca tiene la última palabra. Cuando Jesús entró en esa región y sanó a ese hombre, quiero que veas lo que pasó. Dice que está en su juicio cabal, sentado allí, completamente vestido.
Pero quiero que veas algo más. Al final del Evangelio de Marcos, vamos a ver a Jesús y este hombre intercambiar lugares. Al final del Evangelio de Marcos, Jesús está desnudo, despojado incluso de su ropa. Al final del Evangelio de Marcos, Jesús está clamando y sangrando. Y al final del Evangelio de Marcos, Jesús es llevado al sepulcro. La manera en la que Él trata con el mal es absorbiéndolo en sí mismo. Toda la injusticia, todo el dolor, todo el sufrimiento cae sobre Él en la cruz. Jesús lo absorbe para que este hombre pueda ser libre. El mal nunca será tratado de una manera práctica, solo se trata en el ámbito espiritual. Y cuando tratas con el mal, cuesta algo. Para el hombre, antes de su liberación, le costó su humanidad. El mal le arrancó toda su humanidad. Para Jesús, cuando trató con el mal, le costó la muerte en la cruz. La resurrección destruye el mal. Pero hay parte de la historia. Los habitantes del pueblo, que probablemente habían lidiado con este hombre durante muchos años, lo veían como una molestia. Pensarías que estarían emocionados y agradecidos de que Jesús finalmente sanara al hijo de alguien. Pero no. Estaban molestos. ¿Por qué? Bueno, hay 2,000 cerdos que se acaban de ahogar. La imagen es bastante impactante. Los demonios entraron en algo impuro y se lanzaron al mar que muchos pueblos antiguos veían como el Hades. 2,000 cerdos habrían representado entre $600,000 y $800,000 en el mercado actual. Perdieron una fortuna impresionante. Y aunque el mensaje de Jesús era claro, que una sola alma humana tiene un valor incalculable, la gente no lo vio así. Estaban bastante frustrados con él. Y toleraban el mal mientras que a ellos no les afectara. Míralo. Toleraban al mal mientras no perturbara su comodidad. Mientras esté allá afuera, mientras podamos cerrar las cortinas y las puertas, mientras no tengamos que oírlo, mientras pueda poner una almohada sobre mi oído para poder dormir por la noche, no voy a lidiar con eso. No querían hacerlo porque perturbaba su comodidad, pero tampoco querían que perturbara sus posesiones. Ese pueblo probablemente vivía de esos cerdos. Era mucho dinero. No querían renunciar a sus posesiones. No querían soltar lo que habían trabajado. Pensaban que si simplemente lo dejaban allá afuera y nunca lo enfrentaban realmente, todo estaría bien. Pero no era así. Este hombre estaba rompiendo cadenas y grilletes. Y el mal estaba creciendo y creciendo y creciendo. Eventualmente el mal habría regresado al pueblo. No podemos ignorar el mal porque pueda costarnos algunas posesiones. Pero tampoco querían enfrentarlo porque no querían que perturbara su estilo de vida, su tiempo. Mientras que lo mantengamos allá afuera, no tenemos que enfrentar la realidad del mal. Nosotros hacemos lo mismo. Tendemos a compartimentar nuestras vidas. Tenemos nuestra vida de iglesia, nuestra vida de amigos, nuestra vida familiar, y lo compartimentamos. Tratamos de mantener el mal a raya, pero no puedes compartimentarlo. Eventualmente te abruma y te destruye. Así que aquí está la pregunta. Aquí está el punto de la historia. ¿Dónde está la batalla contra el mal en ti ahora mismo? No allá afuera, no en la política, no en la cultura, sino en ti. ¿Dónde ha encontrado el enemigo acuerdo en tu alma? ¿Es el orgullo? ¿Es amargura? ¿Es egoísmo? Porque aquí es donde todo comienza. El enemigo no solo ataca desde afuera, busca dónde puede atacar desde adentro. Pero aquí están las buenas noticias.
Lo que tú no puedes romper, Jesús ya lo ha roto. Lo que tú no puedes vencer, Él ya lo ha vencido. Ese hombre estaba encadenado y no podía liberarse. Nosotros no estamos encadenados, pero aún así no podemos liberarnos por nosotros mismos. Pero cuando Jesús interviene, todo cambia. No quiero que pierdas esto. Cuando Jesús trató con el mal, le costó. Le costó todo al hombre, le costó a la vida a Jesús, le costó al pueblo su comodidad, y pueda que también te cueste algo a ti. Pero escúchame, puedes tener tus cerdos o puedes tener tu libertad, pero muchas veces no puedes tener ambas cosas. Puedes enfrentar al mal o el mal te enfrentará a ti. Jesús, gracias por tu palabra hoy. Te doy gracias. Dios, por esta historia. Hay muchos de nosotros en este lugar que tratamos de vivir buenas vidas, queremos vivir buenas vidas, queremos ser buenas personas, pero estamos quebrantados por dentro. Y hemos intentado arreglarlo, pero solo tú puedes hacerlo. Así que, Espíritu Santo, te pido que vengas a este lugar ahora mismo, haz lo que haces y trae convicción a nuestros corazones, cabezas inclinadas, ojos cerrados. Tal vez eres como ese hombre que estaba atado, encadenado y vencido por el mal. Tal vez el pecado te ha atrapado tan profundamente que te sientes sin esperanza y completamente perdido. La buena noticia es que Jesús vino a liberarte. Si nunca has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, Primera de Juan nos dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si quieres eso hoy, tal vez nunca lo has hecho, tal vez lo has hecho 1000 veces, pero hoy quieres que Cristo te limpie, ¿podrías simplemente levantar tu mano rápidamente? No voy a ponerte en evidencia. Sí, los veo, sí. Aquí está la cosa. Juan comienza de esta manera. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fiel significa que siempre lo hará. Justo significa que nunca se retractará de su palabra. Así que lo que vamos a hacer ahora es confesar juntos, en voz alta, como iglesia. Jesús, soy un pecador. Estoy quebrantado por dentro. Creo que moriste y resucitaste para salvarme. Libérame de la maldición del pecado y hazme nuevo. En tu nombre. Amén y amén.